Hola, en este video vamos a ver equilibrio de las reacciones químicas. En el diseño de reactores químicos hay dos aspectos fundamentales a tener en cuenta. El primero es la condición de equilibrio de una reacción química, el cual fija la máxima conversión posible de reactivos en productos. El segundo es la cinética de la reacción, que brinda información sobre su velocidad. Cuando hablamos de equilibrio químico, tenemos que establecer si la reacción es de equilibrio o es irreversible. Por ejemplo, una reacción de combustión es una reacción que no presenta equilibrio químico, sino que es irreversible. Metano reacciona con oxígeno para formar dióxido de carbono más agua. La reacción es irreversible, no puede retornar de dióxido de carbono más agua a metano, ¿sí?, y oxígeno. Por otra parte, reacciones como la formación de amoníaco sí son reversibles. El nitrógeno más el hidrógeno reaccionan para formar amoníaco, el cual, bajo condiciones apropiadas de reacción, puede formar también en forma reversible nitrógeno e hidrógeno. La cinética de la reacción brinda información sobre la velocidad con la que se va a llevar a cabo una reacción. En este caso estamos hablando del tiempo que va a tomar pasar desde los reactivos a los productos. Por ejemplo, cuando hablamos de la reacción de amoníaco, si la reacción se lleva a cabo a temperatura ambiente, la misma demoraría años. Si bien se ve favorecida su condición de equilibrio a bajas temperaturas, la cinética de la reacción es muy lenta y demoraría milenios en transformarse en amoníaco, el nitrógeno y el hidrógeno. Por otra parte, si se eleva la temperatura a 400 grados centígrados, la cinética de la reacción es muy superior y las velocidades de reacción pasan desde milenios a minutos. En este capítulo de termodinámica nosotros nos vamos a enfocar en el estudio de la condición de equilibrio de una reacción química. Más adelante, en otras materias, como en diseño de reactores, van a ver cinéticas de reacción y cómo se pueden evaluar las mismas a través de distintos métodos. La termodinámica entonces interviene en el primer aspecto, es decir, en la condición de equilibrio de una reacción química, fijando la máxima conversión que puede haber de los reactivos en productos a través de la condición de equilibrio de la reacción química. Esta condición de equilibrio químico y el correspondiente grado de conversión de los reactivos va a ser una función de la temperatura, de la presión y la composición de la mezcla reactiva, así como también del estado físico que presenten los reactivos y los productos en el sistema de reacción. Para plantear la condición de equilibrio químico, entonces seguimos el siguiente camino. Primero definimos el grado de avance o coordenada de reacción. En segundo lugar, planteamos los balances de masa de los reactivos y los productos en términos del avance de reacción. En tercer lugar, establecemos la condición de equilibrio químico en términos del avance de reacción. Por último, combinamos el segundo y tercer paso para establecer la composición de los reactivos y productos en la condición de equilibrio. En este video vamos a ver entonces el primer y el segundo paso, es decir, vamos a definir el grado de avance o coordenada de reacción y vamos a expresar los balances de masa de los reactivos y productos en el sistema reactivo a través del avance de reacción. Luego, en otros videos, vamos a ver cómo establecer la condición de equilibrio químico en términos del avance de reacción y, por último, cómo combinar las etapas 2 y 3 para establecer la composición de reactivos y productos bajo la condición de equilibrio en un sistema de reacción. Bien, grado de avance o coordenada de reacción. Si por ejemplo tenemos la reacción de formación de amoníaco, en la cual un mol de nitrógeno reacciona con 3 moles de hidrógeno para formar 2 moles de amoníaco, el producto.
Por cada mol de amoníaco que aparece en el sistema, desaparece medio mol de nitrógeno y 1,5 moles de hidrógeno. Esto quiere decir que un diferencial de estos moles de nitrógeno va a ser igual a menos 1/2 por el diferencial de los moles de amoníaco. De igual manera, un diferencial de los moles de hidrógeno va a ser igual a menos 1,5 por el diferencial de los moles de amoníaco. Por lo tanto, la tasa de cambio de los moles de nitrógeno respecto de los de amoníaco es igual a menos 1/2. Es decir, es igual al coeficiente estequiométrico del nitrógeno dividido el coeficiente estequiométrico del amoníaco. En este caso, recordemos que por tratarse de un reactivo, el coeficiente estequiométrico del nitrógeno es negativo. De igual manera, la tasa de cambio de los moles de hidrógeno respecto de los de amoníaco que van apareciendo en el sistema va a ser igual a menos 3/2. Es decir, el coeficiente estequiométrico del hidrógeno respecto del de amoníaco. Hay un parámetro que permanece constante en este sistema. Ese parámetro es el grado de avance o coordenada de reacción y corresponde a la diferencial de los moles de nitrógeno sobre el coeficiente estequiométrico del nitrógeno, que va a ser igual al diferencial de moles de hidrógeno sobre el coeficiente estequiométrico del hidrógeno, y será igual al diferencial de moles de amoníaco sobre el coeficiente estequiométrico del amoníaco. En todos los casos, estos valores serán idénticos y corresponderán al grado de avance o coordenada de reacción. En este caso, por ejemplo, el diferencial de moles de nitrógeno sobre 1 es igual al diferencial de moles de hidrógeno sobre 3 e igual al diferencial de moles de amoníaco sobre 2. Por lo tanto, el diferencial, digamos, de los moles consumidos de reactivos o de los moles de producto que se obtienen en la reacción van a ser igual al coeficiente estequiométrico del reactivo o producto por el avance de reacción, el diferencial del avance de reacción. Es decir, en este caso, el coeficiente estequiométrico para los productos siempre será positivo y el coeficiente estequiométrico para los reactivos será negativo. Epsilon representa el grado de avance o coordenada de reacción. Integrando entre un estado inicial sin la reacción, es decir, y un estado posterior con cierto grado de avance en el sistema de reacción, entonces obtendríamos que la integral, ¿sí?, entre NI0 y NI del diferencial de NI va a ser igual al coeficiente estequiométrico de ese componente por la integral entre 0 y el grado de avance. Por lo tanto, podemos decir que el número de moles de un dado componente en un sistema va a ser igual al número de moles inicial de ese componente en el sistema más el coeficiente estequiométrico por el grado de avance. Es decir, si hablamos de, por ejemplo, nitrógeno, en el caso anterior, los moles de nitrógeno en el sistema reactivo serían igual a los moles de nitrógeno iniciales que hay presentes en el sistema, menos 1, el coeficiente estequiométrico, por el grado de avance. Sumando todas las especies químicas de la reacción, es decir, haciendo la sumatoria desde I igual 1 a N de NI, el número de moles de cada componente, esto va a ser igual entonces a la sumatoria desde I igual 1 a N de NI0, el número de moles iniciales de cada componente, más la sumatoria desde I igual 1 a N del coeficiente estequiométrico de cada reactivo producto por el grado de avance de la reacción. Es decir que N, el número de moles totales que hay en un sistema, va a ser igual al número de moles iniciales más nu por el grado de avance.
donde nu es igual a la sumatoria desde i igual 1 a n de los coeficientes estequiométricos de los reactivos y productos del sistema. Es decir, es el coeficiente estequiométrico global de la reacción y corresponde a la suma algebraica de los coeficientes estequiométricos de cada especie. Combinando las ecuaciones 1 y 2, podemos expresar la composición de los reactivos y productos en términos del grado de avance. Es decir, la fracción molar de un dado componente en el sistema va a ser igual a el número de moles I de ese componente que existen en el sistema dividido el número de moles totales. En términos de grado de avance, sería equivalente a decir que es igual el número de moles del componente I es igual a NI0, el número de moles iniciales de ese componente, más el coeficiente estequiométrico de ese componente por el grado de avance. Y N sería N0, el número de moles totales iniciales, más el coeficiente estequiométrico global de la reacción por el grado de avance de la reacción. Vamos a suponer un ejemplo en el cual tenemos la reacción de producción de amoníaco a través de 2 moles de nitrógeno presentes inicialmente en el sistema y 5 moles de hidrógeno. La reacción, digamos, como sabemos, es 1 mol de nitrógeno más 3 de hidrógeno que nos dan 2 de amoníaco. Vamos a aplicar entonces el balance de masa para expresar el cambio en las composiciones de la mezcla reactiva a medida que avanza la reacción. Entonces, respecto del número de moles iniciales, tendremos inicialmente 2 moles de nitrógeno, 5 moles de hidrógeno y 0 de amoníaco. En total, los moles iniciales presentes en el sistema son 7. Una vez comenzada la reacción, entonces, el número de moles de cada componente sería, en el caso del nitrógeno, 2, el número de moles iniciales, menos el grado de avance de la reacción, ya que el coeficiente estequiométrico es 1. Por otra parte, para el hidrógeno tendríamos 5 moles iniciales menos lo que se consume en la reacción de hidrógeno, es decir, menos 3, el coeficiente estequiométrico del hidrógeno, por el grado de avance. En el caso del amoníaco tendríamos 0, hay 0 moles iniciales, más lo que se produce en la reacción, que sería el coeficiente estequiométrico 2 por el grado de avance. El número de moles totales presente en el sistema para un dado tiempo de reacción sería 7, el número de moles iniciales, menos 2, el coeficiente estequiométrico global, es decir, en este caso tendríamos 2 moles de amoníaco positivo, menos 1 mol de nitrógeno, menos 3 moles de hidrógeno, es decir, que el coeficiente estequiométrico global es menos 2. Entonces sería 7 menos 2 por el grado de avance, el número de moles totales para un dado tiempo de reacción. La fracción molar de cada componente en términos del avance de reacción en el caso del nitrógeno serían los moles de nitrógeno, es decir, 2 menos epsilon, el grado de avance, dividido el número de moles totales, 7 menos 2 por epsilon. En el caso del hidrógeno sería el número de moles de hidrógeno, es decir, 5 menos 3 por epsilon, el grado de avance, dividido 7 menos 2 por epsilon. En el caso del amoníaco sería 2, el número de moles que se forma de amoníaco, dividido 7 menos 2 epsilon, el número de moles totales. Si en el sistema hay varias reacciones produciéndose en forma simultánea, debemos aplicar el grado de avance de cada reacción y la aparición o desaparición de compuestos en cada una de ellas. En este caso, deberemos poner otro subíndice al coeficiente estequiométrico, es decir, un subíndice J que va a identificar la reacción. Y deberemos introducir un subíndice J también para el grado de avance correspondiente a dicha reacción. En este caso entonces sería un diferencial de N sub I J, es decir, el componente I, reacción J, igual al coeficiente estequiométrico del componente I en la reacción J, por un diferencial del avance de reacción sub J.
es decir, para cada reacción J que haya en el sistema, para todo el sistema reactivo. Entonces, un diferencial de moles Ni de ese reactivo o producto en el sistema va a ser igual a la sumatoria desde J igual 1 a R, el número de reacciones que haya, de el coeficiente estequiométrico de ese componente I sub J por un diferencial del avance de la reacción J. Integrando entonces esta ecuación, el diferencial de I y la sumatoria, ¿sí?, de nu sub I J por un diferencial de epsilon J, entonces obtendríamos que Ni es igual a el número de moles del componente I en el sistema, es igual al número de moles iniciales de ese componente I en el sistema, más la sumatoria desde J igual 1 a las R reacciones que haya en el sistema del coeficiente estequiométrico I en las distintas reacciones, es decir, nu sub I J, por el avance de la reacción sub J de cada reacción. Sumando entonces todas las especies químicas, es que obtenemos que el número de moles totales de los componentes en el sistema para un dado tiempo de reacción va a ser igual al número de moles iniciales más la sumatoria de J igual 1 a R de nu sub J, es decir, el coeficiente estequiométrico global de cada reacción, por epsilon J. El coeficiente estequiométrico global, nu sub J de cada reacción, va a ser igual a la sumatoria desde I igual 1 a N de nu sub I J. Por lo tanto, la fracción molar de ese componente I en el sistema sería en forma equivalente al número de moles de ese componente I dividido el número de moles totales en el sistema. Es decir, sería igual a N sub I0 más la sumatoria desde J igual 1 a R de nu sub I J por epsilon J sobre N0 más la sumatoria desde I igual 1 a R desde J igual 1 a R de nu sub J, el coeficiente estequiométrico global de cada reacción, por epsilon J. Vamos a hacer un ejemplo de dos reacciones que tienen lugar en forma paralela en un sistema reactivo. En este caso es dióxido de carbono y 3 moles de hidrógeno que dan metanol más agua, que posee un coeficiente estequiométrico global 1 de igual a menos 2. Y vamos a identificar entonces esta reacción con el avance de reacción epsilon 1. Y también tenemos otra reacción que es dióxido de carbono más hidrógeno, que da monóxido de carbono más agua. El coeficiente estequiométrico global nu sub 2 en este caso sería igual a 0. Y vamos a identificar el avance de reacción con el símbolo epsilon 2. Inicialmente tenemos entonces en el sistema 2 moles de dióxido de carbono, 5 moles de hidrógeno. No tenemos metanol, tenemos también 1 mol de monóxido de carbono y no tenemos agua inicialmente en el sistema. Respecto del número de moles de cada componente para un dado tiempo de reacción, entonces en el caso del dióxido de carbono tendríamos los moles iniciales menos lo que reaccionó de dióxido de carbono en la primera reacción menos lo que reaccionó del dióxido de carbono en la segunda reacción. Es decir, tendríamos 2 menos el avance de reacción de la primera reacción, el coeficiente estequiométrico es menos 1, menos el avance de reacción del dióxido de carbono en la segunda reacción. El coeficiente estequiométrico también es menos 1. En el caso del hidrógeno tendríamos 5 moles iniciales menos 3 por epsilon 1, lo que reaccionó de hidrógeno en la primera reacción, el coeficiente estequiométrico en este caso es menos 3, menos lo que reaccionó del hidrógeno en la segunda reacción, es decir, menos epsilon 2. El coeficiente estequiométrico es menos 1 en este caso. Respecto del metanol, tendríamos 0 moles iniciales más lo que se produce de metanol en la primera reacción, es decir, más epsilon 1.
El coeficiente estequiométrico es más 1 en este caso. En el caso del monóxido de carbono tendríamos un mol inicial más lo que se produce, ¿sí?, de monóxido en la segunda reacción, es decir, más epsilon 2. En el caso del agua tendríamos 0 moles iniciales de agua más lo que se produce de agua en la primera reacción, es decir, más epsilon 1. El coeficiente estequiométrico es 1 y más lo que se produce de agua en la segunda reacción, es decir, más epsilon 2. Entonces, si sumamos, tendríamos que el número de moles totales para un dado tiempo de reacción sería igual a 8, el número de moles iniciales, menos el coeficiente estequiométrico global de la segunda reacción por epsilon 2, que en este caso, en la segunda reacción, el coeficiente estequiométrico global es igual a 0. Para estimar las fracciones molares, bueno, hacemos sencillamente el número de moles de cada componente para un dado tiempo de reacción dividido el número de moles totales. Los balances de masa entonces nos han permitido relacionar la composición de las mezclas reactivas con el avance de cada reacción. Entonces ahora el paso siguiente es determinar los valores de los avances de reacción en la condición de equilibrio. Ya sería la tercera etapa, la cual vamos a ver en el próximo video.